el pastor Leo Grañarás y el programa 7 Minutos de Gracia. Hoy estamos 4 de marzo del año 2019 aquí en el Central Park en la ciudad de New York, en Nueva York. Le envío un saludo a todos aquellos que ven los programas 7 Minutos de Gracia en toda parte del mundo. Saludo a hermanos, hermanas, amigos, pastores que están viendo este programa. Dice la palabra de Dios, voy a comenzar en el libro de Gálatas, capítulo 2, versículo 21, donde el apóstol Pablo escribiendo dice: no desecho la gracia de Dios, porque si la justicia es por medio de la ley, en vano, escucha bien, por demás murió Cristo. Jesucristo es el mismo siempre. O sea, Dios, Jesucristo, es el mismo ayer, hoy y por los siglos, dice en Hebreos capítulo 13, versículo 8. Y si Dios no cambia, ¿qué es lo que cambia? Lo que cambia son los pactos. Escucha bien, cuando Dios habló con Abraham, le dio una promesa, creyó Abraham, le fue contado por justicia. Eso está en Génesis 15, versículo 6. Creyó Abraham y después de creer Abraham, fue circuncidado como la señal del pacto de la promesa que Dios le dio a Abraham. Comenzó un pacto, Dios con Abraham. ¿Cuánto duró ese pacto? Dice 430 años. Dios le dio el pacto a Abraham y por causa de Abraham todo el pueblo de Israel fue bendecido. Escucha bien, tanto Abraham dice que fue riquísimo en oro, plata, buena salud, buena vida. Es más, terminó con larga vida, 175 años después que se murió Sara, se volvió a casar con Setura. La verdad que la vida de Abraham fue una vida de bendición. ¿Por qué? Por el pacto, no por Abraham. Abraham se equivocó muchas veces, Abraham falló, pero había un pacto y creyó, y por medio de la fe Dios bendecía a Abraham y bendecía a todo el pueblo de Israel. Isaac tuvo dos hijos, Jacob y Esaú. A Jacob vino José de la vida de Jacob, y cuando fue a Egipto, y todo el pueblo, toda esa familia fue bendecida por causa de ¿quién? Por causa de Abraham. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando el pueblo de Israel, escucha bien, estaba esclavo en Egipto, y cuando sale de Egipto, el pueblo de Israel estaba cautivo, y cuando sale de Egipto, después de las 10 plagas, un hombre llamado Moisés saca al pueblo de Israel, lo saca de Egipto, y dice en el capítulo 14, si leemos en el libro de Éxodo, que el pueblo de Israel, los israelitas, se quejaban. ¿De qué se quejaban? Porque estaban en el desierto y venía el ejército de Faraón detrás de ellos, y delante tenían el Mar Rojo, estaban atrapados, estaban encerrados, y se quejaban diciendo: ¿por qué nos sacaste de Egipto? Estábamos mejor cuando éramos esclavos, teníamos comida, teníamos carne, teníamos cebolla, estábamos mucho mejor, vamos a morir acá. ¿Sabés lo que hacía el pueblo de Israel? Se quejaba, escucha bien, se quejaba en contra de Dios y se quejaba en contra de Moisés. Eso se llama pecado. Cuando usted se queja es pecado. Ahora, dice que cuando llegaron al Mar Rojo, Dios les abrió el Mar Rojo y pasaron por el Mar Rojo en seco. Y después que vino el ejército de Faraón, de los egipcios, dice que la palabra, que ellos murieron ahí en el mar. El pueblo de Israel pasó y tuvieron una gran victoria. Llegaron a unas aguas, las aguas de Mara, estaban amargas. Otra vez se quejaba el pueblo de Israel contra Dios y contra Moisés, y Dios dice que les sanó las aguas por medio de tirar una vara a Moisés, y se sanaron las aguas. Tenían hambre, querían pan. Dios les envió maná, no tenían que hacer absolutamente nada. En el pacto de la promesa se trataba de la bondad de Dios, se trataba de lo que Dios hacía por ellos y no de lo que ellos hacían para agradar a Dios. ¿Cuándo terminó ese pacto? Terminó en el monte Sinaí, capítulo 19 del libro de Éxodo. Termina el pacto de la promesa, comienza un pacto, el pacto de la ley. En el pacto de la ley es el ministerio de muerte, ojo por ojo, diente por diente, tiene que ver con muerte. Si haces bien, recibís bien, y si haces mal, recibís mal. ¿Por qué? Porque en el pacto de la ley de Moisés, que comenzó en el monte Sinaí, se trata ahora del hombre. Dios demanda del hombre pecador, Dios demanda comportamiento, Dios demanda obediencia. ¿Hasta cuándo fue el pacto de la ley? Hasta la cruz, hasta la muerte de Jesucristo. Escucha bien, 1500 años de ley, donde el pueblo de Israel vivió bajo la ley. Cuando Jesucristo vino, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, en los libros, en los evangelios, habla de la vida de Jesús estando en la tierra. Él vivió bajo el pacto de la ley, conforme al libro de Gálatas, capítulo 4. Jesús nació bajo la ley y vivió bajo la ley. Escucha bien, pero cuando Cristo murió, al tercer día resucitó, comenzó un nuevo pacto, el pacto de la gracia. Lamentablemente, Juan, Jacob
y toda esta gente lamentablemente no entendieron bien el pacto de la gracia. Entonces siempre lo mezclaban con el pacto de la ley, gracia y ley. Y Dios tuvo que levantar un hombre, levantó a Saulo de Tarso, que es el apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo en este libro de Gálatas capítulo 2 habla con Pedro, habla con Juan, habla con Jacob y les dice de esta manera, termina diciendo: yo no desecho la gracia, porque si la justicia, si ser justo, escucha bien, si calificar para las bendiciones, si calificar para la salvación, si estar bendecido en esta tierra, si vivir bien esta tierra se trata de cumplir la ley de Moisés y vivir en Cristo y la ley de Moisés, si mezclar los pactos, entonces por demás murió Cristo. Nosotros, Iglesia que Sume Amor, Iglesia de la Gracia, aquí en Nueva York, y donde llegamos, predicamos el Evangelio de la Gracia, el nuevo pacto de la gracia, donde se trata de Jesucristo, se trata de lo que Él hizo por y para nosotros hace 2000 años en la cruz. Hay gente que dice, no, a mí déjenme de la gracia, ustedes quieren hacer y vivir como ustedes quieren. No, nosotros estábamos cansados de querer agradar a Dios en nuestras fuerzas y no poder. ¿Por qué? Porque lo hacíamos mediante los mandamientos de Moisés. Queríamos cumplir, queríamos nosotros agradar a Dios con nuestras fuerzas, mediante nuestro comportamiento, mediante nuestra obediencia, mediante nuestras oraciones y mediante nuestros ayunos. Nos esforzábamos para agradar a Dios. Un día nos dimos cuenta que estábamos bajo maldición porque estábamos bajo los dos pactos. Entonces, así como Pablo, yo también, Pastor Leo dice, no desecho la gracia, no deseches el Evangelio de la gracia, porque si ser justo tiene que ver con cumplir mandamientos y ser obediente, por demás, escucha bien, en vano, in vain, en vano murió Cristo. Este es el Pastor Leo Reñaz. Espero que te sirva un poquito esta palabra y nos estamos viendo el próximo video, 7 minutos de gracia. Chao.